25 minutos pasaron de las 12 del mediodía en todo el país. Lo habíamos anunciado, el doctor Víctor Policano Drago. Qué placer escucharlo siempre. Víctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días para todos, incluso para los oyentes. Y acá estamos, no sé, me dijeron que quieren que hable alguna cosita sobre la Semana de Mayo. Estamos en la Semana de Mayo, comenzamos a transitar lo previo al 25 de mayo. Y particularmente cada vez que se habla de Víctor Policano Drago, uno automáticamente se remite al lado B de la historia, ¿no? Todo aquello que no nos cuentan, sí, o que nos cuentan mal en la escuela, que aprendemos mal. El revisionismo histórico es fundamental. Yo creo que todo pueblo que desconoce su pasado no puede afrontar bien el futuro. Y lo peor del caso es cuando se olvida el pasado, porque ahí directamente perdemos el futuro. Yo tengo mucho miedo porque, sinceramente lo digo, y con conocimiento de causa, hay muchísimos chicos que no tienen idea de la historia argentina, pero te estoy hablando de la gruesa. Hay mucha gente que no tiene idea realmente quién fue San Martín y quién fue Belgrano. Es grave. ¿Error de quién? De todos los ministros de educación que hemos tenido desde Yanetacio hasta parte. Hay que decirlo y dejarse jorobar, porque los planes de educación que tenemos son desastrosos y cada vez son peores. La famosa nueva secundaria, del cual yo creo que no voy a formar parte, y me parece que es la primera vez que lo voy a decir en público, pero me voy a jubilar porque no quiero formar parte de eso. La nueva secundaria es un desastre. No se puede dar clase a un chico en función de no tomarle examen o de aprobarlo porque sí. Me parece que es una aberración. Disculpa, te corto. La nueva secundaria que considerás que parte a partir de qué momento. Ya partió. Por eso. Para primer y segundo año ya partió. Y el año que viene, gobierno. Y el año que viene va a ser para tercero. Mira, yo no quiero hacer política porque yo entiendo que no es culpable una sola persona. Culpables, no importa. No creo que sea culpable una sola persona o dos personas, porque desde Yanetacio hasta parte hemos tenido montones de ministros de educación y de cultura, sí, tanto nacionales como provinciales, y nunca hicieron absolutamente nada para realmente revertir el proceso. Y además hay otro tema, que no me canso de repetirlo. ¿Pero es tan complejo? No, lo complejo es dar marcha atrás y sacarnos la careta una vez por todas. A ver, si el sistema viejo era motivo de algunas críticas, estoy totalmente de acuerdo, sentémonos y perfeccionémoslo. Pero si vos me tirás un sistema nuevo, totalmente innovador con referencia a lo que había antes, y resulta que ese sistema es malo, bueno, directamente demos marcha atrás con el sistema malo, agarremos el viejo, perfeccionémoslo, hagámoslo mejor, pero sigamos con lo que sirvió. Yo creo que los de mi época nunca fueron tarados. Y el sistema nuestro era severo, tal vez demasiado riguroso, pero bueno, daba sus frutos. Nosotros cuando éramos chicos jugábamos con revólveres, con pistolas y con un montón de cosas y no salimos pistoleros. O sea, me parece que hay que desmitificar muchas veces las cosas y hay que hablar clarito y sin pelo en la lengua. Y acá no conviene ser diplomático. Yo lamentablemente diplomático no soy. Bueno, pero ¿qué herramientas tienen estos jóvenes, adolescentes que indefectiblemente en algún momento van a terminar? Te voy a hacer un comentario, sí, para que vos veas la capacidad que tienen los chicos. Los pibes de mi segundo año ven las teorías de la justicia de Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Stuart Mill y Emmanuel Kant. ¿Sabés qué están viendo? Están viendo pedazos del sistema filosófico. Tienen segundo año y me responden perfecto. ¿Dónde ejercés vos? Colegio La Asunción. Lo que te quiero decir con esto, que si vos al chico le exigís y le das determinadas cosas, el chico te va a responder. Pero lo tenés que incentivar paralelamente. Pero lógicamente. Tenés que provocarle. Pero no te quepa la menor duda.
Mira, por gusto yo un día, no hace mucho, hace 4 o 5 años atrás, y no lo tiré, lo tengo, a los cursos míos, yo doy a 2/5, doy a un segundo y a un tercero. A los 4 cursos míos le hice una prueba, pero no una prueba numérica para evaluarlos después en el boletín. Era una prueba para mí. Entonces un día entré a cada curso y le dije, saquen una hoja. Blanco se pusieron. Profe, Horrible. ustedes saquen una hoja. Carilla número 1. Generalidades del general Don José de San Martín. Pongan lo que sepan sobre San Martín. Carilla número 2. Generalidades de Don Manuel Belgrano. Pongan lo que sepan de Belgrano. Repito, los tengo guardados, Algunos me pusieron no me acuerdo. Otros me pusieron no lo sé. Yo cuando leía eso lloraba, porque ese es el futuro de la República Argentina. Exacto. Gente que no sabe quién fue San Martín y quién fue Belgrano. Entonces, muchachos, hagámonos cargo de esto. ¿Han perdido la curiosidad también? ¿Sabés qué pasa? La curiosidad vos se la tenés que incentivar. Exacto, sí, sí. Yo en mis clases, yo las dicto, las clases mías. No van de acuerdo a un libro. Entonces les resumo, tengo la suerte de resumirle varios libros distintos de distintas cuestiones y posibilidades. Porque los libros en la Argentina, otro gran problema, son tendenciosos. Otro gran problema. Las editoriales son tendenciosas. Bueno, entonces yo todo eso no lo hago. Las dicto las clases. Y entre dictada y dictada le tiro curiosidades de algunas cosas. Y a los chicos les encanta eso, porque se enteran de cosas que de otra manera no se enterarían Que nunca. no están en los libros. No se enterarían nunca. No, en los libros sí, no está en internet. O a veces no lo Claro. saben buscar en internet. El problema pasa por ahí. No le hemos metido en la cabeza a los chicos que internet es información. Y es Los infalible. libros son y es, investigación. y es infalible además, porque Bueno, ese es otro problema. Internet tiene muchas equivocaciones. Y los pibes se han acostumbrado a que, no, si lo dice lo internet. dicen, está en internet. Bueno, No. y no es así. No es así. Tiene muchas equivocaciones. Mirá, yo hará cosa de 1 año y pico. Ahora creo que lo corrigieron un poco, no todo. Por curiosidad, porque una de las cosas que yo tomo en tercero y en quinto es la parte general del preámbulo, los 4 primeros renglones, porque es muy importante. El 4.º renglón te dice en cumplimiento de pactos preexistentes. Sí, sí. Entonces le pregunto cuáles son los pactos preexistentes en un trabajo de investigación que doy. Y me llamó la atención porque hubo 10 o 12 que me pusieron lo mismo y el mismo error. Entre los pactos preexistentes a la Constitución de 1853 ponen el pacto de San José de Flores, que es de 1859. No es preexistente, es posterior. Entonces, digo, ¿qué pasó acá? Voy a Wikipedia. Ahí estaba el error. No solamente no mencionaba todos los pactos preexistentes, sino que mencionaba 3 o 4, sino que además ponía al pacto de San José de Flores, que es de 1859, nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? El chico lo que recepciona es lo que tiene a la mano, y es lo que no es lo que se le dice. Metámoslo en la cabeza, porque aparte que es verdad, no es que le estoy mintiendo, metámoslo en la cabeza que Internet es información y que los libros son la investigación. Bueno, no sé, si quieren vamos a la semana de mayo. ¿Vamos a la semana de mayo? Vamos a la semana de mayo. ¿Qué es lo que tenemos que...? Porque te viniste hasta con los apuntes. Bueno, ¿sabés qué pasa? No, claro, impresos. porque como es tan largo, si me pongo a explicar demasiado, no nos alcanzan 38 programas. Más o menos. Entonces voy a tratar de resumir. Y nada mejor que esto para no perderse en el resumen. Muy bien. De todas maneras, vas a seguir viniendo Bueno, de sí. acá. Sí, Eso no, tenés ganas. Eso no tengo problema. Eso no tengo problema. La semana de mayo, en realidad, no arranca en mayo, ni arranca en 1810. La semana de mayo arranca, ¿sabes cuándo? Después de la segunda invasión inglesa.
Después de la segunda invasión inglesa se producen dos cosas muy importantes en el virreinato. Primera cosa, el pueblo se da cuenta... Antes que sigas. Sí. ¿Y por qué nosotros... Lo mal aprendimos. Claro. Porque, bueno, te voy a explicar. Hasta 1930, ¿quiénes escribieron la historia argentina? 4 tipos. Bartolomé Mitre, que ojo, que gracias a Mitre nosotros conocemos muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, conocemos el verdadero uniforme de granaderos a caballo, que no es el uniforme que ven hoy día por ahí. Que tampoco es seguro, pero es lo más seguro que pudo recrear Mitre. Bueno, la historia de San Martín conocemos también gracias a Mitre. Y después Mitre hizo un resumen de lo que le convenía. Si vos agarrás la historia contada por Mitre, de 1820 a 1852, vos tenés más o menos unos 30 y pico años contado en 10 páginas. Le pusieron Rosas, que era un dictador, muy mala persona, punto aparte. Y después seguimos. Después vino Sarmiento, que fue la continuación de lo que escribía Mitre. ¿Ustedes saben por qué Sarmiento se hizo unitario? ¿No saben? No. Porque un día fue a verlo a Rosas y lo hizo esperar Rosas. Entonces Sarmiento se salió de ahí echando broncas y chispas y diablos y agarró y dijo, no puede ser, los federales no sirven. Se hizo unitario. Bueno. Sarmiento siguió todo lo que pudo y a finales de siglo, cuando ya estaba bastante mal, lo llama Levene padre, le dijo, seguime vos esta línea en la historia, siguió esa línea y Levene padre se la transmitió el hijo. Y más o menos hasta 1920 y pico, ponele 1930 para redondear, siguió una línea de historia. Y a esa línea se la llamó la historia oficial. Es decir, era la Biblia de la historia argentina, no te podías salir de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Durante muchísimo tiempo no se salió de esa línea. Y todo el mundo recitaba y repetía exclusivamente esta línea que se llamaba la historia oficial. Y nadie se puso a investigar o a bucear sobre los costados de esa línea de la historia oficial. ¿Qué es lo que había dejado esa historia oficial de no explicar? Y dejó mucho por no explicar. O bien lo explicó mal, o bien lo explicó como más le convenía para el futuro. La Argentina, por más que hayan pasado 200 y pico años de historia, seguimos todavía con si somos unitarios o si somos federales. Miren, ¿ustedes saben quién fue el primer federal en estas tierras? Fue un tal Artigas. Artigas tenía muchas falencias, pero si algo tenía a su favor era una cuestión de lógica, era aplastante la lógica de Artigas. ¿Qué es lo que dice Artigas en su momento? Dice, muchachos, ustedes no se dan cuenta, se lo dice a los porteños, ustedes no se dan cuenta que nosotros las provincias, porque él era una provincia en ese momento, era la banda oriental, nosotros las provincias queremos defendernos, ¿pero de quién? Tenemos que defendernos de 2 enemigos. Un enemigo es el español, pero el enemigo número 2 es Buenos Aires. ¿Por qué? Por la fase económica. Si vos me manejás la economía, toda la vida me vas a tener arrodillado. Y eso lo sabían todas las provincias. Entonces, Artigas es el primero que se planta y le dice, o hacemos una federación, o si no, nosotros nos vamos. No, pero ¿cómo se van a ir? Y nosotros nos vamos. Porque no tenemos ningún futuro con Buenos Aires a la cabeza. Buenos Aires tenía la aduana. ¿Y la aduana qué significaba? Que todos los negocios que entraban y que salían por el virreinato dejaban la plata ahí. La plata como inversión le iba a las provincias muchísimo tiempo después. Y no le iba toda la plata, le iba la que los porteños le mandaban, si ellos la manejaban. ¿En qué mejoró eso ahora? Mirá qué pregunta que hacemos.
Fíjate uno de los gravísimos problemas que tiene la provincia hoy, que Buenos Aires no recibe en función de lo que genera. O sea, si podemos entrar a discutir el problema geopolítico de que tenemos un exceso de población en determinadas zonas de Buenos Aires, podemos entrar a discutir un montón de cosas. Pero vos, a mayor población, necesitas mayor inversión. Y eso es lo que Buenos Aires normalmente no tiene. Hoy Buenos Aires yo te diría que es tal vez la provincia más cara, si no una de las más caras para vivir. ¿Y por qué? Porque necesita generar plata de abajo las piedras. Porque la famosa coparticipación no le da lo que realmente recauda. Buenos Aires está arriba del 38 y pico %. Y en este momento recibe menos del 23%. Los números no te dan. Es fácil. Esa es la realidad del tema. Ahora, fíjate vos qué diferencia que hay con capital. Te hacemos volver a la semana de mayo. Volvemos a la semana de mayo. Yo te decía que arranca en 1807, más o menos al término de la invasión inglesa, por dos motivos. Primero, el pueblo se da cuenta del poder que tiene en haber defendido la tierra como la defendió. El primer motivo. Y el motivo número dos, que va a significar un futuro inmediato a eso, es el tema de que los españoles no hicieron absolutamente nada para defender la tierra en las invasiones inglesas. El 90% de los cuerpos militares fueron cuerpos militares formados, sobre todo en la segunda invasión, fueron cuerpos militares formados con gente en el territorio y prácticamente con instrucción hecha acá. Por ejemplo, uno de los motivos por el cual se ha contado mal la historia es que muchas veces hubo montones de personas que fueron muy importantes en su momento y que no aparecen contadas en la historia. Yo te cuento de un tal Obregón. ¿Vos tenés idea quién fue Obregón? No. Hay una calle en Buenos Aires que se llama Obregón, en Barrio Norte. Obregón en realidad era Obregón conde de... Bueno, tenía un título nobiliario larguísimo. Este hombre tenía una estancia, tenía un campo. Y así como a la gente le quedó lo de la jabonería de Vieites, no le quedó lo del campo de Obregón. Porque en ese campo, además de juntarse los patriotas y juntarse un montón de gente que no se conoce hoy día, se daba instrucción militar a todos los cuadros nuevos que se habían formado en aquel momento. Migueletes, Pardos y Morenos, Blandengues de la Frontera, los húsares de Pueyrredón. Los húsares de Pueyrredón fue el primer cuerpo armado de caballería que nosotros tuvimos. Y era un regimiento que tenía 5 batallones. Y estaba formado excelentemente bien. Estaba formado a la inglesa. No como cuando San Martín viene y forma granaderos, que lo forma más a la francesa que a la inglesa. Aunque San Martín algunas cosas tomó de los ingleses. Por ejemplo, el tema de los estribos de los caballos. El estribo francés le rompía la boca a los caballos, mientras que el estribo inglés lo dejaba libre. Y eso le permitía al caballo no tener tantas lesiones. Entonces hubo cosas que tomó también San Martín de esto, pero en general, yo les hablo, por ejemplo, qué sé yo, el cuerpo de Migueletes era un regimiento formado a la apurada, pero después fue un regimiento importante con 2 batallones y recibían instrucción en el campo de Obregón. Y la gente no sabía de eso. Es decir, lo que menos sabía es que en ese campo se entrenaban los ejércitos y los batallones para poder tener cuerpos militares importantes. Uno de los graves problemas que había era el tema de las armas, porque vos podías formar soldados pero no tenías armas suficientes para armarlos. Entonces muchas veces cuando se le pedía a España, se le pedía desesperadamente que mandaran armas. España no las podía mandar. ¿Y sabés quién las contrabandeaba para poder armar los batallones? El papá de Belgrano. Sí, eso lo habíamos escuchado. El padre de Belgrano era el comerciante más rico de todo el Río de la Plata, justamente por el tema del contrabando, que no era algo mal visto,
Ojo, no era algo mal visto porque justamente era la única forma de que vos pudieras tener productos mucho más baratos que los españoles, a un mucho más bajo precio y obviamente a la moda de aquel momento. Bueno, dicho esto, ahora pasamos a todo lo que fue el movimiento político. Si bien es cierto que se aprovecha como excusa el tema de que Napoleón invade España, si bien eso es cierto como antecedente y se aprovecha como excusa, pero lo cierto era que ya acá hacía ya un tiempo que se hablaba del tema independencista. Y la gota que desborda el vaso es el famoso 13 de mayo, que viene la fragata, una fragata inglesa. Tengo serias dudas sobre el nombre de la fragata. Algunos hablan de la fragata Clio, otras meten a la George Canning por todos lados. Bueno, la cuestión es que viene una fragata inglesa con diarios de noticias que habían pasado hace 3 meses atrás, donde Napoleón había invadido España, había caído, había tomado prisionero al rey, y quien gobernaba era una junta hecha a la apurada, que era la Junta de Cádiz. Que después al tiempo se iba a transformar en el Consejo de Regencia, y bueno, al final no terminó siendo nada. Entonces, estas noticias después, a los 3-4 días, otro barquito las pasó a Buenos Aires y Buenos Aires se enteró. Cuando se enteraron, dijeron, bueno muchachos, acá tenemos que hacer algo, porque tenemos un gravísimo problema. El gravísimo problema de que el rey ha caído. En realidad, esto no viene como anillo al dedo. Le hace entre líneas, nos viene como anillo al dedo para pedir la independencia. ¿Por qué? El famoso tema de la retroversión del poder al pueblo, ese pasa por un lado, porque si el rey ya no tiene el poder porque ha caído prisionero de Napoleón, entonces ese famoso poder, ¿a dónde ha ido a parar? Ha ido a parar al pueblo. Y el pueblo es el que tiene derecho a elegir. Esto es el tema 1. Y el tema número 2, que teniendo en cuenta la caída del rey, ¿no es cierto? La autoridad natural ya no existía. Por lo tanto, quien había recibido el mandato de esa autoridad natural ya no lo tenía, que era el virrey. Bueno, todas estas cositas, más otros antecedentes, fueron lo que fueron gestando las ideas estas de independencia. Bueno, ¿qué te parece si hacemos otro capítulo el próximo sábado? Dale. ¿Sí? Ya hicimos la introducción, contamos un poquito algunos detalles desconocidos. ¿Obregón era? Obregón, el muchacho del que nadie nos ha hablado hasta el momento, excepto por alguna cuestión bastante aislada. Todavía falta. Recién estamos, ¿sabes dónde? Recién arrancamos. Recién arrancamos. Tengo para preguntarte algunas cositas ahí en el medio, ¿eh? Dale. Si las sociedades secretas tuvieron que ver. Muchísimo. ¿Sí? ¿Vamos a poder hablar sobre eso? Sí. ¿Hasta dónde? Hablamos. Pero pará, si empezamos a hablar de la sociedad secreta. ¿Las podemos traer a la actualidad también? Sí, las traemos, ¿sí? No hay problema. El sábado que viene, ¿te parece? Dale. Que sigamos con esto. Dale. Porque da para hablar largo. Sí, da bastante para hablar. Doctor Víctor Policano Drago, muchísimas gracias por la gentileza de siempre. Gracias a ustedes. Por esa apertura a la hora de contar cosas que desconocemos lamentablemente. Todavía no empezamos. No empezamos todavía, ¿sí? El segundo capítulo. Bueno, muy amables y muchas gracias y buen día para todos los oyentes y para ustedes también. Buen fin de semana y buen provecho. Gracias. También. Escuchamos a Científicos del Palo.